Todo lo que creías saber sobre el origen del Brasil puede ser una mentira. Antes de la llegada de los portugueses, esta tierra ya era hogar de millones de personas, con ciudades organizadas, tecnología avanzada y una relación con la naturaleza que haría sonrojar a cualquier experto moderno en sostenibilidad. Pero esa historia fue silenciada, fue enterrada. ¿Por qué? ¿Y quién decidió lo que valía la pena contar? Este video no es una clase de historia, es una revelación. Vas a descubrir un Brasil completamente diferente al que te enseñaron en la escuela. Un Brasil con ingeniería ecológica milenaria, agricultura inteligente, sistemas hidráulicos sorprendentes y monumentos vivos que hoy llamamos selva. Vamos a hablar de ciencia, arqueología, poder y memoria, pero sobre todo vas a entender por qué conocer este pasado puede transformar tu forma de ver el presente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos enseñan tan poco sobre las civilizaciones indígenas? ¿O por qué todo comienza en 1500, como si nada hubiese existido antes? Si estás buscando respuestas que nadie más te da, y si estás listo para cuestionarlo todo, este video es para ti. Pero te advierto, una vez que veas lo que hay aquí, no vas a poder volver a mirar al Brasil con los mismos ojos. Durante mucho tiempo, la selva amazónica fue retratada como un territorio virgen, inhóspito, demasiado salvaje para albergar cualquier señal de civilización avanzada. Era como si allí solo existiera maleza, animales peligrosos y tribus dispersas. Pero, ¿y si te dijera que eso no es más que un gran error histórico? Que esta densa selva, hoy tan asociada al aislamiento, fue alguna vez el hogar de millones de personas que vivían en sociedades complejas, con sus propias formas de organización y tecnologías. Es precisamente eso lo que han revelado estudios recientes. Y mira qué curioso, gran parte de esa información ya era conocida por los pueblos indígenas, pero fue ignorada por los llamados especialistas durante siglos. La historia que la mayoría aprendió está en realidad incompleta. La idea del vacío verde fue sembrada durante los primeros contactos entre europeos y los habitantes locales. Como los forasteros veían el mundo con lentes coloniales, todo lo que se salía del modelo europeo era considerado inferior o inexistente. Así, la Amazonía fue registrada en los libros como un lugar sin historia, sin cultura, sin ciudades. Pero esa narrativa comienza a desmoronarse cuando arqueólogos y antropólogos empiezan a mirar con más atención y con más respeto. Y si lo piensas bien, esta misma lógica de borrado ocurre aún hoy en otros contextos. ¿Cuántas veces te han hecho creer que ciertos lugares o personas no tienen valor, simplemente porque no encajan en un patrón preestablecido? Hoy sabemos que la selva no solo fue habitada, sino también profundamente transformada por manos humanas. Así es, transformada. La noción de un paraíso intocado se derrumba cuando entendemos que la propia biodiversidad de la región fue moldeada por decisiones y prácticas humanas a lo largo de miles de años. Es como si el mismo verde de la Amazonía tuviera una firma invisible de quienes vivieron allí antes y dejaron su huella en cada rincón. Si alguien aún lo duda, basta con mirar las evidencias que emergen del suelo: cerámicas, estructuras organizadas, rastros de cultivos. El mito de la selva vacía no resiste la excavación de la verdad. Lo más impresionante es que este tipo de descubrimientos no está solo en laboratorios o excavaciones remotas. Cualquier persona con un mínimo de curiosidad y acceso a la información puede sumergirse en este universo y redescubrir el pasado de Brasil, un pasado mucho más fascinante que cualquier versión simplificada de los libros escolares. ¿Quieres un ejemplo? El libro La caída del cielo, de Davi Kopenawa, es una ventana poderosa para comprender cómo los pueblos originarios ven la selva y su lugar en el mundo. Empezar por ahí puede ser un gran primer paso para quien quiere ir más allá de la superficie
y acceder a una capa más profunda de la realidad brasileña. Este tipo de conocimiento tiene el poder de transformar no solo la forma en que vemos la Amazonía, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos como brasileños, o incluso como seres humanos. Al fin y al cabo, si durante tanto tiempo nos hicieron creer que esta tierra estaba vacía, ¿qué más nos ocultaron? La pregunta resuena y abre camino a nuevos descubrimientos. ¿Qué hay detrás de los árboles, las raíces y los ríos que atraviesan la selva? ¿Será que, en lugar de vacío, lo que existía allí era una presencia tan rica y estructurada que incomodaba a quienes querían dominar? Cuando se habla de ciudad, mucha gente imagina rascacielos, avenidas anchas y semáforos. Pero, ¿y si te dijera que, en el corazón de la Amazonía, existieron centros urbanos milenarios con estructuras mucho más integradas a la naturaleza que cualquier metrópoli moderna? Las antiguas civilizaciones amazónicas construyeron sistemas urbanísticos con una inteligencia que aún hoy sorprende a los investigadores. Eran ciudades con plazas, viviendas organizadas, vías conectadas por caminos elevados, canales navegables e incluso sistemas hidráulicos sofisticados. Todo eso en medio de la selva virgen, que de virgen no tenía nada. Estas ciudades no eran pequeñas aldeas aisladas, formaban verdaderas redes interconectadas por kilómetros de caminos, algunos con trazados rectilíneos de precisión impresionante. Los caminos unían centros ceremoniales, zonas agrícolas, áreas de pesca y lugares de recolección de frutas y plantas medicinales. Piensa en esto como un sistema nervioso funcionando dentro de la selva, con cada ciudad siendo un punto vital de esa inteligencia colectiva. Y lo más fascinante, todo eso se hacía respetando la lógica del territorio, sin destruir el ecosistema. Parece imposible hoy en día, ¿verdad? Pues los antiguos habitantes de la Amazonía ya lo hacían hace siglos. Ahora dime, ¿por qué nunca escuchaste esto en la escuela? Porque el concepto de civilización estuvo, durante mucho tiempo, atado a referencias europeas. Si no había piedra, metal o escritura alfabética, entonces no era civilización, según la mirada occidental. Pero lo que muestran los vestigios arqueológicos es otra historia. Ciudades tan bien organizadas como las del Imperio Inca o Maya, pero con una característica singular. Estaban integradas en la selva, no impuestas sobre ella. Y eso lo cambia todo, porque el verdadero avance está en convivir con el ambiente, no en destruirlo. Si te cuesta imaginarlo, vale la pena buscar los estudios sobre el Alto Xingu, por ejemplo. Allí, los investigadores encontraron evidencias de ciudades circulares con disposiciones urbanas simétricas, rodeadas por empalizadas y conectadas por calzadas elevadas. Así es, calzadas en medio de la selva. Son pruebas concretas de una planificación urbana milenaria. Se puede decir que los ingenieros y urbanistas actuales tendrían mucho que aprender de los pueblos originarios de la Amazonía. Y si quieres ver esto más de cerca, ya existen documentales y libros como The Lost Cities of the Amazon que explican estos hallazgos con gran detalle. Todo esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Por qué borraron estas ciudades de la historia? Y más aún, ¿qué más fue ocultado o reinterpretado para encajar en una narrativa que favorecía la idea del descubrimiento y la civilización europea? Estas preguntas aún resuenan entre los investigadores y nos llevan a un punto aún más intrigante. ¿Será que la selva que conocemos hoy es realmente natural? ¿O es en gran parte el resultado de una ingeniería invisible que moldeó ese ambiente a lo largo de milenios? Imagínate una selva proyectada por manos humanas, pero en lugar de concreto, usando semillas. En lugar de máquinas, sabiduría ancestral. Pues eso es lo que muchos estudiosos han descubierto sobre la Amazonía, que fue, en gran parte, moldeada con intenciones claras,
por pueblos que conocían profundamente los ciclos de la naturaleza. Crearon un tipo de suelo fértil llamado tierra negra, resultado de compostaje controlado, carbón vegetal, restos de alimentos y cerámicas. Todo esto en una época en que la agricultura moderna ni siquiera soñaba con existir. Y mira esto, hasta hoy esas tierras siguen siendo fértiles, incluso después de milenios. ¿Te imaginas plantar una huerta en tu patio y que dure siglos? Pero esa ingeniería ecológica no se limitaba al suelo. Se extendía a los árboles, las frutas, los ríos. Los antiguos pueblos de la selva no solo recolectaban, cultivaban selvas. Elegían qué especies crecerían más, protegían las útiles y manejaban el paisaje con sabiduría. La nuez de Brasil, el azaí, el cupuaçu, todas esas especies hoy consideradas nativas eran en realidad resultado de un manejo humano cuidadoso. Era como si la selva fuera un gran jardín vivo y productivo, y eso cambia por completo la forma en que vemos la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Ese conocimiento no era casual. Era ciencia aplicada, transmitida de generación en generación, mediante la oralidad, los rituales, la observación constante. Los antiguos amazónicos sabían el momento exacto para sembrar, cosechar, podar. Sabían cuándo el suelo necesitaba descansar. Y sabían sobre todo que no existía separación entre naturaleza y cultura. Si lo piensas bien, quizá la mayor revolución ecológica del futuro esté en rescatar esa lógica del pasado. Un buen comienzo, estudiar agroforestería y permacultura, prácticas que buscan imitar estos sistemas naturales y que ya están siendo utilizadas por agricultores y comunidades en todo el mundo. Puedes ver cuánto desmonta eso el mito de que el ser humano estorba en la selva. Al contrario, el ser humano puede ser, sí, un agente de equilibrio, pero para eso necesita cambiar su mirada, salir de la lógica de dominación y entrar en la de colaboración. Cuando comes un azaí en un bol, ¿piensas en eso? En que ese fruto no es solo una moda fitness, sino un símbolo de una ingeniería ancestral de altísimo nivel. Si quieres saber más, te recomiendo el trabajo del investigador Eduardo Goes Neves, que estudia precisamente estas interacciones entre humanos y la selva. Un verdadero mapa del tesoro olvidado. Y lo más curioso es que esta selva moldeada aún guarda muchos secretos, algunos enterrados, otros ocultos a plena vista. Pero poco a poco, con tecnología y humildad, estamos redescubriendo esos rastros de inteligencia ecológica. Y a medida que avanza la ciencia, herramientas cada vez más precisas están ayudando a desentrañar estos misterios. Lo que antes estaba oculto bajo la densa copa de los árboles, ahora empieza a revelarse con una nitidez sorprendente. Y no es magia. Es tecnología de punta, cruzando datos, mapeando relieves invisibles. ¿Qué más descubriremos cuando miremos la Amazonía no solo con los ojos, sino con sensores capaces de ver lo invisible? Durante siglos, lo que estaba bajo el manto verde de la selva parecía inalcanzable. Pero todo empezó a cambiar cuando arqueólogos, cansados de suposiciones superficiales, comenzaron a usar LiDAR, una tecnología que emplea láser para escanear el terreno bajo la vegetación. ¿Y qué encontraron? Ciudades enteras, geoglifos perfectamente trazados en el suelo, caminos, murallas, sistemas hidráulicos, todo escondido por árboles que crecieron durante siglos, cubriendo lo que alguna vez fue densamente habitado. Era como descubrir un mundo perdido, no en otra galaxia, sino aquí mismo, en el corazón de América del Sur. Ese redescubrimiento cambió las reglas del juego, demostró que la selva, lejos de ser un espacio intocado, fue de hecho un entorno profundamente modificado por seres humanos. Solo que esa modificación no tuvo nada de destructiva.
Fue estratégica, sostenible e increíblemente inteligente. En otras palabras, mientras el mundo moderno destruye para construir, los pueblos ancestrales de la Amazonía construían sin destruir. Y esa diferencia de enfoque dice mucho sobre lo que llamamos progreso. ¿Quién fue realmente el que inventó la sostenibilidad? ¿Somos tan innovadores como creemos? Uno de los descubrimientos más impresionantes realizados con el LIDAR está en Bolivia, donde científicos encontraron más de 20 sitios arqueológicos con estructuras piramidales, canales e incluso barrios conectados por calzadas. Todo eso en medio de la selva. Y lo más increíble, todo eso estuvo allí por siglos y nadie lo veía. ¿Puedes imaginar cuántos otros misterios aún reposan bajo las copas de los árboles, esperando el momento justo para emerger? Parece sacado de una película, pero es pura realidad. Y si quieres profundizar, vale la pena buscar los trabajos del arqueólogo José Iriarte, quien es una referencia en este campo. Con el uso de imágenes satelitales y escaneos digitales, comienza a formarse un nuevo mapa de la Amazonía, un mapa que no está hecho solo de ríos y vegetación, sino también de historia humana. Estos registros están cambiando los libros de texto, las clases en las universidades y la forma en que el mundo ve a Brasil. Por primera vez, hay pruebas palpables de que allí existía una inteligencia urbana y ecológica que rivaliza con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Esto no es solo curioso, es transformador, porque reposiciona a toda una región en el centro de una narrativa que antes la colocaba al margen. Pero el redescubrimiento arqueológico también nos obliga a enfrentar una incomodidad. ¿Por qué se ignoraron tantas de estas evidencias durante tanto tiempo? ¿Fue solo por falta de tecnología? ¿O también por una negativa a aceptar que existieron civilizaciones complejas que no usaban piedra ni metal, sino tierra, madera y sabiduría? Estas preguntas no son meramente retóricas. Abren de par en par el abismo entre lo que se contó y lo que realmente ocurrió. Y es justamente ahí donde los antiguos relatos europeos, antes considerados exagerados o fantasiosos, comienzan a cobrar nueva luz. Cuando los primeros europeos se adentraron en la Amazonía, regresaron contando historias que parecían sacadas de un cuento fantástico. Ciudades doradas, pueblos organizados, culturas ricas y avanzadas. Uno de los relatos más famosos es el del fraile Gaspar de Carvajal, quien describió comunidades ribereñas densamente pobladas, con construcciones elaboradas y vida social intensa. Pero durante siglos, todo eso fue tratado como exageración o delirio de un hombre impresionable. La razón, sencilla. Esas narrativas no encajaban con la idea que los colonizadores querían sostener, la de que estaban civilizando un vacío. Esos relatos fueron archivados como mitos. La misma idea de El Dorado, la ciudad de oro, fue ridiculizada por mucho tiempo. Pero mira qué giro inesperado. Con el avance de las investigaciones arqueológicas y tecnologías como el LIDAR, aquello que antes se veía como ficción, ahora está siendo reconocido como plausible, incluso probable. Las ciudades doradas quizás no estaban hechas de oro literal, sino de abundancia, organización y conocimiento. La verdadera riqueza estaba en el modo de vida, en la relación con el territorio, en la gestión de los recursos. Una riqueza que no brillaba como el metal, pero que sostenía millones de vidas con equilibrio. Esta distorsión no es un detalle menor. Moldeó toda la forma en que América del Sur fue tratada histórica y políticamente. Al fin y al cabo, si los pueblos que estaban aquí antes de la colonización eran vistos como civilizados, organizados y autónomos, ¿cómo justificar la violencia de la conquista? Era necesario pintar todo como salvaje, primitivo, caótico. La colonización no solo borró sociedades, borró también el reconocimiento de su complejidad. Y ahí está el peligro de aceptar historias únicas.
nos encierran en cajitas que sirven a intereses ajenos a la verdad. Y si lo piensas bien, esa lógica se repite hasta hoy. ¿Cuántas veces has visto que algo es descartado solo porque no sigue el estándar aceptable? ¿Cuántos saberes populares, por ejemplo, son ignorados en nombre de la ciencia, incluso cuando han funcionado durante siglos? El problema nunca fue la falta de conocimiento. El problema siempre fue dónde o en quién se concentraba ese conocimiento. Reconocer eso es más que justicia histórica. Es una invitación a mirar con más atención todo lo que ya nos rodea, incluso en comunidades, barrios y saberes que aún hoy se consideran menores. Y en el centro de este torbellino de mitos y verdades, hay ciudades que resisten, tanto física como simbólicamente. Lugares como Santarém, que existían mucho antes de que llegaran las primeras caravanas europeas y que siguen habitados hasta hoy. Pero, ¿sabemos realmente qué se esconde bajo la superficie de esas ciudades antiguas? Santarém, en el estado de Pará, es conocida hoy como una ciudad tranquila, bañada por ríos de belleza impresionante. Pero lo que pocos saben es que lleva en sus entrañas una historia milenaria, muy anterior a la llegada de los portugueses. La región ya estaba densamente habitada por pueblos indígenas que construyeron verdaderas sociedades complejas, con comercio, centros ceremoniales y una producción sofisticada de cerámica. Es decir, lo que hoy se ve como una ciudad moderna ya era, hace milenios, un polo de civilización. Es como si capas de tiempo estuvieran apiladas bajo cada calle, cada piedra, cada pedazo de tierra. Y no es exageración. Arqueólogos han descubierto en la zona piezas que indican una ocupación continua de más de 2000 años. Eso incluye urnas funerarias, herramientas, vestigios de estructuras y hasta señales de planificación urbana. Piensa en esto. ¿Cuántas ciudades actuales pueden presumir de una historia tan larga? Y más aún, ¿por qué esta información casi nunca aparece cuando estudiamos la historia de Brasil? La respuesta es dura, pero necesaria, porque reconocer eso sería darle protagonismo a los pueblos originarios. Sería admitir que Brasil no comenzó en 1500, sino mucho antes, con voces que aún resuenan en las orillas del Tapajós. Lo más impresionante es que esa ocupación nunca fue completamente interrumpida. Incluso con la llegada de los europeos, con las epidemias, con la violencia, los descendientes de aquellos pueblos permanecieron allí, resistiendo en silencio, reconstruyendo lazos, manteniendo vivas prácticas culturales que hoy vuelven a ganar atención. Santarém es una ciudad donde el pasado palpita en el presente. Y puedes sentirlo en los rasgos de sus habitantes, en las tradiciones mantenidas por las comunidades ribereñas, en los artefactos expuestos en los pequeños museos locales. Es como si la ciudad dijera, llevamos aquí mucho tiempo y aún tenemos mucho que contar. Para quien busca una mirada más profunda, vale la pena explorar los estudios sobre la tradición cerámica de Santarém, piezas esculpidas con tanta sofisticación que rivalizan con cualquier arte clásico del mundo. Algunas de esas obras están repartidas por museos fuera de Brasil, lo que nos lleva a otra reflexión. ¿Por qué lo que es nuestro tantas veces necesita ser validado en el extranjero para tener valor? Reconocer a Santarém como un centro histórico no es solo una cuestión de orgullo regional, es reescribir la historia de Brasil con más verdad y menos silencios. Y si Santarém sobrevivió, incluso con todos los impactos de la colonización, ¿qué decir de las civilizaciones que no resistieron? ¿Cuántas otras ciudades fueron devoradas por la selva, por el tiempo, por el silencio? ¿Y qué provocó esa desaparición repentina de tantas sociedades que un día florecieron? La desaparición de las antiguas poblaciones amazónicas no fue un proceso natural, como muchos intentaron sugerir. Fue una ruptura abrupta, brutal, impuesta desde fuera. Con la llegada de los colonizadores,
Vinieron enfermedades para las cuales los pueblos originarios no tenían ninguna inmunidad. Viruela, gripe, sarampión. Epidemias arrasaron aldeas enteras en cuestión de semanas. Y junto con las enfermedades llegaron las armas, la esclavitud, el desplazamiento forzado. Lo que antes era una red viva de ciudades y comunidades interconectadas se volvió de repente silencio y maleza. Un borrado violento, disfrazado de progreso. Es impactante pensar que, en algunas regiones, más del 90% de la población indígena fue diezmada en menos de un siglo. No por falta de capacidad, no por guerras locales, sino por un genocidio sanitario y cultural sin precedentes. Y aún así, los sobrevivientes resistieron. Algunos se internaron en la selva, otros mantuvieron tradiciones a riesgo de sus vidas. Eso muestra una fuerza que va más allá de la supervivencia física. Es una fuerza espiritual, de memoria, de ancestralidad. Y es por eso que, hasta hoy, tantos pueblos originarios luchan por reconocimiento, porque sus raíces fueron cortadas por la fuerza, pero no murieron. Esa catástrofe demográfica tuvo efectos profundos en el paisaje. Con menos personas para cuidar de la tierra, muchas de las estructuras fueron abandonadas. La selva, viva, dinámica, rápidamente recuperó su espacio. Antiguas ciudades se convirtieron en ruinas cubiertas por vegetación. Los cultivos dieron lugar a la espesura. Pero fíjate bien, no es que la naturaleza venció al ser humano. Lo que ocurrió fue que el ser humano fue retirado a la fuerza. La selva que hoy vemos como natural en muchos lugares es en realidad el rastro de una ausencia. Un silencio que guarda historias no contadas y que todavía hoy son visibles para quien sabe observar. Ese colapso también explica por qué los relatos de exploradores como Carvajal fueron desacreditados durante tanto tiempo. Cuando otros europeos llegaron décadas después y no vieron más las ciudades descritas, asumieron que eran invención. Nadie se detuvo a pensar que las ciudades ya habían sido destruidas o abandonadas por culpa de las epidemias. Es como visitar una ciudad después de un desastre nuclear y decir que nunca existió porque ahora está vacía. Ese tipo de error histórico es más común de lo que parece y suele servir muy bien a los intereses de quienes quieren reescribir la historia a su favor. Pero no todo desapareció. Algunos legados tecnológicos y culturales sobrevivieron, a veces camuflados, a veces reinventados. Y aquí entra algo que mucha gente ni siquiera imagina: los increíbles avances tecnológicos que esos pueblos dejaron atrás. Técnicas milenarias que recién ahora comenzamos a comprender con la profundidad que merecen. Si alguien aún duda de la sofisticación de los pueblos amazónicos, basta con observar la cerámica. Pero no pienses en vasijas simples o piezas rústicas. Estamos hablando de esculturas modeladas con simetría, formas zoomorfas, rostros humanos detallados, utensilios decorados con patrones geométricos impresionantes. Es arte con propósito, belleza con función. Y lo más curioso, gran parte de estas piezas fueron hechas hace más de 2000 años. Así es, mientras en Europa apenas se daban los primeros pasos del Imperio Romano, aquí ya se dominaban técnicas de modelado y cocción con maestría. Pero la innovación no se detenía en lo estético. La verdadera joya de la ingeniería amazónica es la tierra negra, un tipo de suelo enriquecido artificialmente que sigue siendo fértil hoy en día, incluso después de siglos. Y eso no fue un accidente feliz, fue intencional. Estos suelos eran creados con restos orgánicos, carbón vegetal, fragmentos de cerámica e incluso huesos. Un sistema de compostaje que transformaba áreas pobres en campos agrícolas altamente productivos. Es como si, en aquella época, ya hubiesen descubierto el secreto de la fertilidad continua. Algo que, aún hoy, la agricultura moderna intenta alcanzar con fertilizantes químicos y aditivos artificiales.
Lo que hace esto aún más extraordinario es la escala. La Tierra Negra no aparece en pequeños puntos aislados, sino en grandes extensiones, lo que indica planificación colectiva. Poblaciones enteras se dedicaban a mejorar el suelo para garantizar la sostenibilidad de las comunidades. Es como si hubiesen hecho ingeniería ambiental antes de que ese concepto existiera. Y seamos honestos, eso cambia completamente la conversación sobre tecnología indígena. Ya no se trata solo de tradición, sino de innovación, ciencia y sobre todo visión a largo plazo. Una visión que hoy en día hace mucha falta en un mundo dominado por decisiones apresuradas. Y mira qué ironía. Investigadores modernos están estudiando estos suelos antiguos para intentar resolver problemas de la agricultura contemporánea. Universidades en Estados Unidos, Japón y Europa investigan la composición de la Tierra Negra amazónica para replicarla en cultivos actuales. Es como si el futuro estuviera volviendo al pasado a pedir ayuda. ¿Qué pasaría si los propios brasileños comenzaran a valorar este conocimiento tanto como lo hacen los extranjeros? Si te interesa la sostenibilidad, este puede ser un excelente punto de partida. Buscar referencias en saberes que surgieron mucho antes de Google. Pero la innovación amazónica no se detuvo ahí. Junto a la cerámica y la ingeniería del suelo, existían sistemas completos de manejo del agua, de alimentación, de crianza de peces. Un conocimiento que va mucho más allá de la agricultura y que nos conduce directamente a una de las partes más impresionantes de esta historia: los sistemas hidráulicos y la sabiduría alimentaria de los pueblos que sabían coexistir con el ritmo de la naturaleza. Hoy, cuando los científicos analizan la composición de la selva amazónica, descubren algo sorprendente. No es solo una creación espontánea de la naturaleza. Muchas de las especies que dominan el paisaje, las llamadas especies hiperdominantes, están directamente vinculadas a la presencia humana en el pasado. En otras palabras, donde hay vestigios de antiguas ocupaciones, también hay árboles frutales, medicinales y útiles en abundancia. Esto no es coincidencia, es legado. Es ingeniería ecológica a escala continental, hecha sin máquinas, pero con sabiduría acumulada durante generaciones. Ese patrón se repite en varias regiones de la Amazonía. Cerca de sitios arqueológicos, hay mayor concentración de castaña del Brasil, azaí, cupuaçu, burití, bacaba y muchas otras especies. Son árboles que no se distribuyen al azar, sino que fueron cuidados, seleccionados, propagados. Y lo más increíble, esa selección genética, hecha con base en la experiencia, creó selvas productivas sin destruir la biodiversidad original. Imagina lo que eso significa: una selva cultivada, no como un campo agrícola aislado, sino como un ecosistema vivo, multifuncional, equilibrado. Eso es lo que la ciencia llama hoy domesticación del paisaje. Estos descubrimientos obligan a un cambio de paradigma. Muestran que los pueblos indígenas no eran solo parte de la selva, eran sus coautores. Es como si, durante siglos, cada generación hubiera añadido una nueva capa de inteligencia ecológica al entorno. Y ahora, al estudiar los patrones genéticos y botánicos de estas regiones, estamos descifrando un código ancestral, un código que no fue escrito con letras, sino con semillas, fuego controlado, manejo de fauna y respeto a la naturaleza. Y surge la pregunta inevitable: ¿por qué fue ignorado durante tanto tiempo? La respuesta, una vez más, está en las lentes coloniales con las que se escribió la historia. Para el pensamiento europeo, el valor estaba en lo que era salvaje o intocado. Admitir que la selva había sido moldeada por manos humanas sería admitir que los pueblos originarios no solo habitaban la Amazonía, la diseñaban, la cuidaban y la mejoraban. Y eso rompía con el mito de la tierra sin dueño, de la naturaleza virgen. La ciencia ahora comienza a ponerse al día.
validando con estudios y cifras lo que los pueblos indígenas ya sabían desde hace milenios, con cuerpo y alma. Y no se detiene ahí. Ese legado de manejo inteligente de la tierra y de la biodiversidad también aparece en los sistemas de crianza de animales acuáticos, en viveros de tortugas, en trampas de pesca, en lagunas artificiales, formas increíblemente sostenibles de obtener alimento. Un verdadero manual de convivencia con la abundancia de la selva. Y es exactamente ese universo de saberes acuáticos y agrícolas el que nos espera en la próxima inmersión. Si crees que la sostenibilidad es un concepto moderno, tal vez nunca hayas oído hablar de los viveros de tortugas de la Amazonía ancestral. Los pueblos indígenas desarrollaron sistemas acuáticos tan bien planificados que provocarían envidia a cualquier ingeniero ambiental de hoy. Construían canales, represas y lagos artificiales no solo para irrigación, sino para criar peces, quelonios y otros animales acuáticos de forma controlada, sostenible y abundante. Era una especie de acuicultura de selva. Sin plástico, sin alimento industrial, solo sabiduría milenaria aplicada con precisión casi científica. Y no creas que eso era algo aislado. Estos sistemas se extendían por regiones enteras. En ciertas áreas de Bolivia y Acre, por ejemplo, los investigadores encontraron kilómetros de canales interconectados que funcionaban como verdaderas redes hidráulicas. No solo llevaban agua donde era necesaria, sino que también controlaban inundaciones, protegían cultivos y aseguraban pescado fresco todo el año. Era un dominio profundo de la relación entre tiempo, espacio y naturaleza. Y lo más increíble, todo eso hecho con herramientas simples y mucho, pero mucho conocimiento acumulado. Esta agricultura amazónica no era una monocultura destructiva, como las que vemos hoy a gran escala. Estaba basada en la diversidad. Cultivaban varias especies juntas, respetando los ciclos del suelo, de las lluvias y de los animales. Era una lógica donde el ser humano no era depredador del ambiente, era parte de él. Un buen ejemplo práctico de esto es el sistema conocido como Rosa de Coibara, que implica quema controlada y replantación rotativa, garantizando fertilidad sin agotar el suelo. Esta técnica fue desacreditada por mucho tiempo, pero hoy incluso especialistas en agroecología estudian su potencial regenerativo. Y quizá lo más revolucionario de todo sea entender que para esos pueblos producir alimento no era una guerra contra la naturaleza, era una danza, un intercambio constante. La selva daba, pero también recibía. Era necesario observar, respetar, esperar el momento justo. Nada de pesticidas, transgénicos o devastación en nombre de la producción. Era producción con alma, con escucha. Y mira, hoy, cuando el mundo busca soluciones sostenibles para alimentar a miles de millones de personas, mucho de lo que se propone como innovación ya existía hace milenios en las márgenes de los ríos amazónicos. Estos sistemas revelan una forma de vida en la que ingeniería, agricultura y espiritualidad caminaban juntas, y eso cambia completamente nuestra idea de civilización. Porque al fin y al cabo, si es posible crear abundancia sin destruir, ¿por qué seguimos haciendo lo contrario? Tal vez lo que nos falte no sea tecnología, sino humildad para aprender de quienes siempre supieron. Y entonces, al mirar todo ese mosaico de saberes y estructuras vivas, surge una pregunta inevitable. ¿Y si la propia selva, sí, toda la Amazonía, fuera, en realidad, el mayor monumento jamás creado por manos humanas? Cuando se habla de monumento, la mente vuela enseguida hacia las pirámides de Egipto, la muralla china, el Coliseo en Roma. Estructuras enormes, hechas de piedra, levantadas para desafiar el tiempo y contar historias de poder. Pero, ¿y si el mayor monumento de la humanidad no estuviera hecho de piedra, sino de vida? La selva amazónica, con toda su diversidad, organización e historia enterrada bajo los árboles,
Es un testimonio monumental de la ingeniosidad humana, no al estilo europeo, sino al estilo de quienes sabían construir con el tiempo, con el clima, con el suelo, y no contra ellos. La Amazonía no es obra del azar, es, en muchos sentidos, un proyecto colectivo. Cada especie dominante, cada suelo fértil, cada vestigio arqueológico es una piedra de esa arquitectura viva. En lugar de columnas de mármol, tenemos raíces entrelazadas. En lugar de templos, claros ceremoniales. En lugar de calles pavimentadas, senderos abiertos con sabiduría y respeto. Es una civilización que se escribió en la propia naturaleza con una sofisticación que apenas ahora comenzamos a comprender. La selva, en ese sentido, no es un telón de fondo, es la narrativa, es el libro. ¿Y por qué eso importa? Porque cambia nuestro lugar en el mundo. Si reconocemos a la Amazonía como un monumento, pasamos a entender que no estamos lidiando solo con un bosque a ser preservado, sino con una herencia cultural profunda, un patrimonio de la humanidad, pero que curiosamente nunca recibió placas, reflectores ni guías turísticos. Tal vez porque no encaja en el patrón de grandiosidad que Occidente aprendió a valorar, pero intenta caminar entre árboles centenarios, respirar el aire ancestral de un suelo cultivado hace milenios y decir que eso no es sagrado. Y aquí está el punto más provocador. ¿Será que la destrucción de la Amazonía no es, en verdad, la destrucción del mayor acervo de sabiduría viva que ha existido? Un acervo que no puede ser digitalizado, ni empaquetado, ni vendido. Solo puede ser vivido, respetado, aprendido. Cuando vemos caer un árbol, no estamos perdiendo solo un ser vivo, estamos perdiendo una página de la historia humana que aún no ha sido leída. Y esa pérdida no es solo brasileña, es global. Es como destruir la biblioteca de Alejandría, pero sin que el mundo lo note. Ver la Amazonía como monumento nos saca de la posición de espectadores distantes y nos coloca como herederos. Herederos de un conocimiento que puede, sí, cambiar el futuro de la humanidad. Pero, ¿estamos listos para asumir ese legado? ¿O vamos a seguir tratando ese monumento como una zona de explotación en lugar de un altar de sabiduría milenaria? Ahora que viste todo esto, dime, ¿cuántas verdades te ocultaron hasta hoy? ¿Será que el Brasil que te contaron es el Brasil real? ¿O te dieron una versión editada, simplificada, tal vez demasiado conveniente para quien quería borrar la fuerza de quienes ya estaban aquí? La selva, los ríos, los saberes, las ciudades enterradas y los pueblos que resisten en silencio. Todo eso forma parte de un legado que también es tuyo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con ese conocimiento? ¿Lo dejarás morir aquí, como lo hicieron durante siglos, o lo usarás para ver el mundo con otros ojos, ojos más críticos, más atentos, más conectados con la verdad? ¿Qué partes de la historia de tu propio pueblo aún no conoces? ¿Y qué dice eso sobre quién eres hoy? Si este video te hizo reflexionar, si te trajo una incomodidad sana o una ganas de saber más, entonces comenta aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este viaje? Tu voz también es parte de esta reconstrucción. Y claro, si quieres seguir descubriendo los secretos que te ocultaron, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene va a abrir aún más tu mente.